Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra clase número 11 de Historia de las Matemáticas. Felicitaciones para todos los alumnos que acompañaron las clases este año lectivo. En esta clase estaremos trabajando con la matemática en el siglo XIX, considerando contribuciones importantes de los matemáticos en diversas áreas, así como la geometría no euclidiana. La matemática y el siglo XIX. En líneas generales, la matemática del siglo XIX se caracteriza por el gran desarrollo científico y tecnológico. Preludio de la explosión del siglo actual, la matemática, como las demás ciencias, muestra una fecundidad asombrosa que se revela en el gran incremento del número de científicos y de trabajos, en la creación de sociedades y revistas especializadas, en la celebración de reuniones nacionales e internacionales. La segunda mitad del siglo asiste a la iniciación de las reuniones internacionales en casi todos los campos del saber científico. Los matemáticos no fueron de los primeros en reunirse. Con todo, el primer Congreso Internacional de los Matemáticos pertenece al siglo, Zúrich en 1897. En el siglo XIX, los temas importantes que se tuvieron en cuenta fueron las geometrías no euclidianas, la teoría de números y el álgebra en general, el análisis con variables complejas, y en la segunda mitad de ese siglo aparecería la lógica matemática y la teoría de conjuntos. Estos son los puntos que se tuvieron en cuenta en el siglo XIX considerando la matemática. La geometría euclidiana. Vamos a dar un breve repaso a lo que es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana proviene del matemático Euclides, quien en su libro Los elementos de Euclides resume lo que los griegos ya sabían acerca de las matemáticas y la geometría. Este libro resume a través de un método axiomático deductivo 5 leyes básicas para el funcionamiento de la geometría, desde el cual se pueden deducir otras propiedades y postulados. A continuación tenemos los postulados de los elementos. En forma ordenada, el primero, dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Como segundo, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Luego tenemos, se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Como cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y como último postulado, que es el postulado de las paralelas, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Estos son los elementos, en este caso los postulados de Euclides. Las geometrías no euclidianas. Transcurrieron más de 20 siglos para que apareciera una geometría alternativa consistente. Si nos remontamos alrededor de 1820, surgen las primeras discusiones acerca de una geometría que no se limitara a 2 o 3 dimensiones, o a la que estamos acostumbrados. Entonces se comienza a hablar de una geometría n-dimensional o también llamadas geometrías no euclidianas, ya que se anteponen ante algunas ideas de Euclides. La primera idea de geometría alternativa proviene de Gauss, pero solo fueron ideas, nunca existió nada en concreto. Fue Gauss el primero en tener una visión acerca de una geometría que no dependiera del postulado 5 o número 5 de Euclides acerca de las paralelas. Realizó importantes avances y resultados, pero para él no significaron mucho. El mayor desacuerdo entre la geometría euclidiana y las geometrías no euclidianas es el quinto postulado de Euclides y el concepto de infinito. Existen diversas propuestas y tipos de geometrías no euclidianas. Junto con ellas se han establecido modelos para facilitar su comprensión. Algunos de ellos son la geometría hiperbólica y la geometría esférica. Tenemos aquí algunos de los exponentes de las geometrías no euclidianas, como tenemos como primero a Gauss, luego tenemos a Janos Bolyai y por último tenemos a Nikolai Lobachevsky. Fueron algunos de los precursores de las geometrías no euclidianas. La geometría proyectiva. Un campo de la geometría que también posee importancia en este siglo fue el estudio de las propiedades proyectivas de las figuras, lo que suele llamar como la geometría proyectiva. En este caso tenemos un exponente en la cual debemos considerar Jean-Victor Poncelet, 1788-1867. Fue quien realmente hizo una gran sistematización
de estas propiedades proyectivas de las figuras. Acerca de su contribución, se le debe fundamentalmente al importante principio de dualidad o de Poncelet, por el que todo enunciado de geometría proyectiva plana permanece válido si se sustituyen los puntos por rectas, las rectas por puntos, la concurrencia de las rectas por la colineación de puntos y viceversa. Estos trabajos también tendrían un impacto importante en las matemáticas del siglo XIX. Dando seguimiento a la matemática del siglo XIX tenemos el álgebra. Uno de los campos más desarrollados en el siglo XIX también fue el álgebra, y una de las grandes creaciones del álgebra fue la teoría de grupos, donde la figura que resalta es la del francés Évariste Galois, 1811-1832. En 1829 y 1830, Galois hace constar sus primeros trabajos sobre fracciones continuas, cuestiones de análisis y teoría de ecuaciones y teoría de números. En 1831, con el propósito de dedicarse a la enseñanza privada, anuncia un curso de álgebra superior que abarcaría una nueva teoría de los números imaginarios, la teoría de las ecuaciones resolubles por radicales, la teoría de números y la teoría de funciones elípticas, tratadas por una álgebra pura. Luego de esto, Galois redacta una memoria hoy llamada teoría de Galois. Considerando la teoría de conjunto, tenemos a un gran exponente que es Georg Cantor, matemático alemán de origen ruso. Nació el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, Rusia. Se le considera como el padre de la teoría de conjuntos, punto de partida de excepcional importancia en el desarrollo de la matemática moderna. Entre 1879 y 1884 publicó una serie de 6 artículos diseñados para dar una introducción básica a la teoría de conjuntos. Se doctoró en 1867 y empezó a trabajar como profesor adjunto en la Universidad de Halle. En 1874 publicó su primer trabajo sobre teoría de conjuntos. Entre 1874 y 1897 demostró que el conjunto de los números enteros tenía el mismo número de elementos que el conjunto de los números pares y que el número de puntos de un segmento es igual al número de puntos de una línea infinita, de un plano y de cualquier espacio. Es decir, que todos los conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño. Este es uno de los exponentes que aportó dentro de la teoría de conjuntos. La lógica matemática en el siglo XIX. Dos asuntos plantearon el desarrollo de los métodos lógicos en las matemáticas del siglo XIX. Uno de ellos fue problemas de rigor, las lagunas que se encontraron en el desarrollo del cálculo. Esto condujo a una construcción más rigurosa de los métodos infinitesimales y de los números reales, especialmente los irracionales. Y el segundo punto, tratar de la generalización de objetos, reglas operatorias y símbolos matemáticos que deberían de considerarse. Dando seguimiento al siglo XIX, considerando la lógica, tenemos a Frege. Los trabajos de Frege sentaron las bases de la semántica lógica. Inventó muchas notaciones simbólicas, como los cuantificadores y variables, estableciendo así las bases de la lógica matemática moderna. Aludiendo el papel de los símbolos en las matemáticas y la lógica, indicaba que no debía existir signo de significación. Consideraba erróneo el propósito de los matemáticos de hacer objeto de las matemáticas los signos privados de significación, de convertir los números en signos. Esto fue uno de los exponentes de la lógica matemática del siglo XIX. Esta clase número 11, como las demás, tiene una tarea de 10 puntos. Cada ítem tendrá el valor de un punto. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierto el cuestionario. Es un placer volver a saludarles a todos a través de este medio. Éxitos y bendiciones para todos. Muchas gracias.